Señores, la economía ciertamente ha venido repuntando. Según la prensa nos trae en el día de hoy, el sector de turismo, junto con el consumo, reafirman la mejoría de la expansión económica que hemos tenido de alrededor de ese 13% de crecimiento a julio. Y en ese sentido, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos destaca que ingresaron 49.308 millones en ese periodo, 6.839 millones por encima de lo estimado para el presupuesto. Muy bueno, muy halagüeño. Sin embargo, esto en cierto modo vendría a desdecir pues los temas que tienen que ver con precariedades del gobierno, de buscar endeudamiento, porque los ingresos superan lo que se estaba presupuestando. Miren, casi 7.000 millones. Los ingresos de turismo por tarjetas crecieron un 327%, en 747 millones más comparado con el año pasado. Los ITEVIS, el ITEVIS presentó un crecimiento de 1.019 millones por encima del monto estimado del año pasado. Entonces, así vemos, por ejemplo, que el comercio con bares y hoteles y restaurantes creció. En los bares, hoteles y restaurantes crecieron 9.299 millones y el comercio en 21.000 millones. La construcción fue la que no le fue bien y tuvo una reducción porcentual de menos 7,8%. Y ahí yo digo que ese es uno de las grandes falencias del gobierno, porque la construcción privada ha seguido un buen ritmo. El financiamiento, se ven las construcciones, se ve el dinamismo del sector privado. El gobierno es que se ha caído, que de gasto de capital solamente había ejecutado, anteriormente se veía en los otros días cuando se hizo el semestre, se cortó el semestre, era como un 7%, y el resto fue gasto corriente. Entonces ven ustedes cómo en cuanto a los pagos de impuestos y al consumo, se puede calcular, se puede ver el dinamismo de la economía nacional. Miren, hay un tema que está generando un poco de controversia y es que la Superintendencia de Electricidad, de acuerdo a lo que establece el Pacto Eléctrico, tenía que emitir una tarifa desmontando los subsidios cruzados que están generalizados, que se encuentran en la misma, para ir en un desmonte que iría del año 21 al 26. Incorporando los niveles de pérdida y eso. Bueno, eso está en el pacto eléctrico, es la superintendencia lo que ha hecho emitir la resolución. Bueno, dice el gobierno que no se ha aplicado aumento a la tarifa eléctrica, aunque la resolución empezaría a aplicarse a partir de octubre. Y habría que ver en qué parte, si es a los usuarios que pagan alrededor de 12 centavos el kilovatio, los que consumen por encima de los 700 o cuáles. No está. Pero dice el ministro Almonte que en caso de que se produzca cualquier variación del precio de la tarifa, eso es competencia de la superintendencia. Ciertamente, ahora, lo que no es competencia de la superintendencia es la parte que tiene que ver con el subsidio. El gobierno decide subsidio a este segmento o subsidio a este otro. La superintendencia lo que hace es que calcule el precio de la tarifa en función de la fórmula tarifaria que está en la ley y en función de los costos de producción y todos los detalles. Entonces, dijo también Almonte que se habían hecho una reunión con el sector social que estaba opuesto a los detalles del pacto eléctrico, que se habían llegado a acuerdo de los 10 puntos 9, no sé cuál quedó fuera, y que faltaría la emisión de un decreto para que, pues, como un compromiso formal entre el gobierno y los demás sectores para las reformas que faltan en el sector eléctrico, que están en el pacto eléctrico. Entonces, bueno, ese tema habrá que ver cómo se dilucida al final del día, pero es lo que dice el pacto. No se debe tampoco entonces dejar sola a la superintendencia, porque si es lo que dice el pacto y fue lo que se acordó, ahora no se le puede ir a sacar la alfombra de los pies a la misma. Estaba el ministro de Economía y Planificación, el amigo Mickey Seara, dando una conferencia por allá por Nueva York, y decía que el ingreso anual de los dominicanos promedio es de $21.757. 21.757 dólares el ingreso anual, eso da unos $1.800 por mes,
como 100,000 pesos mensuales, 103. Él le hacía un informe sobre desarrollo y remesas, la diáspora dominicana en Estados Unidos y las propuestas del gobierno. Son 2.1 millones de dominicanos que viven allá, que constituyen el quinto grupo de latinos en Estados Unidos. Bueno, ahí está, $1,800 al mes entre gastos y eso, y de ahí vienen los 100, 200 dólares que mandan los dominicanos a sus familiares aquí en la República Dominicana. Interesante el dato, porque no sabíamos, no lo había oído, pero recuérdense que es un valor promedio. Ahí entran los que están desempleados, los que reciben el seguro de desempleo, también los que reciben ingresos mayores, los que producen por otra parte. Pero bueno, esa es la data que tiene el ministerio. Señores, el petróleo de Texas en el día de ayer había abierto con un descenso de 1,91, estaba en 72 y tantos dólares el barril. Y bajó hasta 70.57 a la hora de apertura, a las 9 de la mañana, como empieza mi programa, en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el New York Mercantile Exchange. Sin embargo, esta mañana había caído 3.59%. 1.95, casi 2, de antier a ayer, ¿verdad? Al lunes que abrió, del domingo al lunes, o del viernes, que fue la cotización, o del domingo, 2%, y ayer 3.6, 3.59, y bajó hasta 69,38. 69,38. Después de haber ganado 3 y pico por ciento la semana pasada. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay pánico en los mercados. Hay una gran empresa inmobiliaria china, gigantesca, que se llama Evergrande, que está a cuarta de quiebra, a un tris de quiebra. Entonces también está en la dificultad de que están teniendo en el Congreso de los Estados Unidos por el techo de la deuda y la posibilidad de que se cierre el presupuesto americano y que no se lleguen a acuerdos. Y también está la posibilidad de que la Reserva Federal de los Estados Unidos anuncie pues medidas para contener la inflación que impliquen incrementos de las tasas de interés, de los tipos de interés, que eso vendría a disminuir la demanda para bajarla. Entonces, los mercados están en pánico, porque las acciones de Evergrande han caído en más de un 80%, señores. Dice que la crisis de liquidez que atraviesa ese gigante inmobiliario ha hecho que las acciones caigan en más de un 80%, y eso solamente nos recuerda la crisis de los subprime en el 2008, que provocó la caída y en cascada de muchísimos bancos de inversiones, la caída de Lehman Brothers, y que obligó a los Estados Unidos a ir con el bailout, el rescate, ¿verdad? Todas las políticas neoliberales clásicas de que uno hablaba y que se decían y que por aquí, que por acá, hubo que tragárselas e ir en apoyo a todos los bancos de inversión y a todas las bancas por el subprime y por el desastre que se armó en la crisis financiera del 2008. Evergrande acumula una deuda oficialmente, sabrá Dios cuántas cosas más por debajo, entre suplidores, personas que invirtieron, proyectos en procesos, de 300,000 millones de dólares. ¿Estamos oyendo el número? 300,000 millones de dólares, un 2% prácticamente del Producto Interno Bruto de la China, o prácticamente el Producto Interno Bruto de Rumanía, o el de Sudáfrica, de toda la economía, señores. Y tiene que pagar, pasado mañana jueves, unos bonos offshore por 84 millones de dólares. Y la compañía está haciendo agua. Y eso provocó que, por ejemplo, en el mercado bursátil de Hong Kong, el índice Hang Seng inmobiliario cayera en un 7%, donde están todas las compañías inmobiliarias que se cotizan, el más bajo en los últimos 10 años. Entonces, ustedes fíjense cómo están las cosas, y eso ha provocado esa caída en el precio de los combustibles.
¿Cómo está Evergreen? Evergreen era el barco que se quedó atascado en el canal de Suez. Este se llama Evergrande. Parece que el Ever está teniendo mala suerte. Está haciendo dándole a los empleados, a los adeudadores, a los altas tasas de interés, y eso nada más me recuerda a las pirámides, que como te falta liquidez, empiezas a dar altas tasas de interés para atraer incautos y con esos recursos resolver el problema de liquidez, porque eso que está sufriendo Evergreen lo ha sufrido todas las economías, el mundo está endeudado por todos los lados, y eso es este gigantesco monstruo que tiene en proceso, señores, en China, porque en China todo es grande, gigantesco, mejor dicho. Ese tiene en proceso 1.4 millones de viviendas entre condominios, parques y todas las cosas que se rayó. Es un monstruo. Y le está ofreciendo a los adeudos, cojan apartamentos, cojan parqueos. Tú sabes, los parqueos tú los alquilas, tú los compras. Por ejemplo, en un edificio tú tienes un solo carro. Tú no vas a tener más, tú vives solo. Bueno, un parqueo. Pero si tú necesitas otro parqueo, pues tú lo contratas. Si compras dos parqueos, bueno, tú lo pagas. Eso te pertenece. Entonces, miren ustedes cómo esa situación está afectando el mercado bursátil, el mercado de commodities, y a eso se le añade el precio del gas natural, que está poniendo a Europa boca arriba. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos les comento lo que está sucediendo con otro commodity, que es los fertilizantes. Venimos en breve.